Ser podcast. Day off in Kyoto, got bored at the temple, looked around at the 7-Eleven. The band took the speed train, went to the arcade. I wanted to go, but I didn't. You called me from a payphone, they still got payphones. It cost $1 a minute to tell me you're getting sober, and you wrote me a letter, but I don't have to read it. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Javier, buenos días. ¿Qué tal vas en tu propósito de dejarte? Que es lo último que dijiste el domingo pasado, que te vas a dejar también tú. Voy pendiente abajo, pero la caída es larga y... pero estás empeñado en hacerlo, ¿no? Oh, sí. Perseverancia máxima siempre en esto. Realmente Javier. No hay que hacer nada, lo cual es mi especialidad. ¿Cierto? Claro, para dejarse lo mejor es dejarse, ¿no? Pere Estupiñán es químico y bioquímico y director en la 2 de No me lo puedo... Ay, casi no me sale. de No me lo puedo creer. Sí, en eso estamos. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo estás? Bien. Oye, un saludo, que creo que lo dijisteis ayer ya, pero a Isa, ¿no? Hombre, por descontado, claro, sí. Claro, ayer abrimos a vivir con ellos. Sí, la gran noticia de la sí. semana para nosotros. Bueno, qué bebé más guapo. Sí, Isa Bolaños, y grande. Que ha estado es enorme, ¿no? detrás de esta sección desde el inicio, y eso, que ya comentasteis, que ha tenido un bebé, pues no sé, nos apetecía comentarlo. Sí, que es guionista de esta sección y además, como decía yo ayer a las 8 de la mañana, es el primer bebé de este programa. Ah, sí. El primer Abby Baby, lo llamamos, y de alguna manera pues ahora todos somos tíos, tías de Gabriel, que es como se llama el bebé. Es el primer bebé de este programa. Sí, lo cual también, dada la juventud del equipo, es un síntoma de que la natalidad va para abajo, ¿no? Si quieres hacer un análisis científico del dato, podemos proceder a ello, porque seguro buscamos que estadísticas. No, nada, que necesitamos más inmigrantes, sería la conclusión. Pues mira, está muy bien dicho. Pues, desde aquí mandamos 1000 besos a Isabel, que se recupere pronto. Sí. Y que asistamos pronto a la presentación, a la puesta de largo de Gabriel, que queremos Venga, Isa, darle un apretón, ¿no? Que, bueno, ¿cómo va lo de No me lo puedo creer? Que estás ahora rodando cosas. Sí, estamos grabando ya y dándonos cuenta de las cosas que funcionan y las que no. Es que es un proceso, tampoco quiero extenderme aquí en los oyentes, cada uno tendrá sus problemas, ¿no? Pero es verdad que cuando empiezas un proyecto nuevo, pues te lo imaginas, y bueno, tú lo sabrás de sobras, pero te imaginas y haces una especie de guión y dices, mira, haremos estas conversaciones con una IA y luego el Pere reflexionará sobre lo que le ha dicho el científico y luego intentaremos discutir con estos y tal. Vale, y luego lo haces y lo grabas. Y nada de eso vale. No, algunas cosas sí, y otras lo montas, o sea, haces como una especie de churro que le llaman de cómo es el programa y te das cuenta de qué está funcionando mejor, qué está funcionando peor. Y claro, entonces implica rectificar, y rectificar, si quieres hacerlo bien, toca rectificar. Como se dice, claro, pero... toda estrategia militar falla en el momento en que te enfrentas al enemigo. No, o sea, tenemos sorpresas agradables y positivas y cosas que vemos que funcionan mejor. Por ejemplo, hablamos con gente en la calle y eso funciona súper bien y creo que ya comenté hace unos días que las cosas donde me toca actuar un poco, esas no funcionan. Vale. Oye, no te quiero poner en un compromiso, ¿sí? Pero ¿cómo funciona? Claro, tú firmas una sola temporada, pero puede haber un cambio político, lógicamente, en poco tiempo y caer una bomba atómica en Radio Televisión Española, como dice el amigo Figaredo, ¿no? Sí. O sea, no... Entonces es imposible hacer una negociación a largo plazo, supongo, ¿no? Aparte de que tampoco se puede pactar programas para cuando tú ya no sabes si vas a dirigir. Claro. ¿No? ¿Te refieres a una posible segunda temporada? No, me refiero incluso a la emisión de esta primera. Javier se refiere a que cuando cambie el gobierno, ¿qué va a pasar?
No, bueno, yo creo que si el contrato está firmado, luego la televisión puede decidir si hay un cambio, pues no emitirlo. Pero yo creo que cobrarlo como mínimo sí, o emitirlo después en una franja pero tampoco estaría bien justo antes de unas elecciones hacer un contrato a largo plazo para un programa que sabes que los siguientes van a cancelar, ¿no? No, pero por eso los contratos nunca son, por ejemplo, en nuestra experiencia siempre es como muy de firmamos para que empecéis a producir ya y con periodos muy cortos, que es lo que siempre reclamamos, es decir, tener más tiempo. O sea, si tú quieres emitir, pues yo qué sé, en septiembre, pues dánoslo con tiempo, no nos digas lo que hay en abril, por decir algo, ¿eh? Pero claro, yo creo que se curan en salud por estas cosas, que está bien y lo entiendo, ¿eh? Pero por ejemplo, nosotros firmamos el 1 de diciembre para quizás emitir después de eso. Yo empiezo a decir cosas que no debería. Pero quizás después de una campaña organizada por los oyentes de Abilir, ¿no? Pero pero claro, son tiempos muy ajustados, yo creo que para evitar estas cosas, y luego porque también las cosas del mundo, no solo la política, pueden cambiar y pueden decir, pues ahora nos interesa más este tipo de programa un programa antivacunas y terraplanista, por ejemplo. Mira, estuve hablando esta semana con un chaval que no se vacunaba y tenía dudas de vacunar a sus hijos. Muy bien. Interesante, o sea, no era antivacunas. Bueno, yo creo que cuando salga la conversación será interesante, porque hubo mucho respeto, porque él asumía que su insolidaridad, es decir, él sabía que las vacunas protegían, pero que como todo el mundo estaba protegido, pues que quizás no quería vacunar a sus hijos para evitar algunos posibles problemas y beneficiarse de que el resto de la población sí que estaba vacunada y por tanto no afectaría eso a sus hijos. Entonces, si todo el mundo hiciera eso, pues... Pero era consciente y era muy... O sea, mostraba sus dudas. Y yo creo ¿Y que el terraplanista? ¿Y el terraplanista? El terraplanista no he hablado todavía y esta es una gran duda, o sea, tengo que hablar pues mira, yo te cuento, nosotros hablamos para unos podcasts que hicimos con el centenario de la radio, 21 y 24 se llamaban, recuerdo que Valentina Rojo habló con un terraplanista y habló con él, lógicamente, pues yo qué sé, media hora, una hora, para luego sacar un pequeño extracto. Y el hombre se indignó de que solamente sacamos un extracto, se pensaba que íbamos a poner 40 minutos de terraplanismo. Y entonces él dedicó un podcast de 2 horas a hablar de los 20 segundos que habíamos puesto de él. Claro. Es gente que lo que quiere es un poco de atención, ¿no? Pero te pregunto ya, o sea, merece la... Porque es una duda genuina que tengo, ¿eh? ¿Merece la pena? Sabes que verbalizas lo que ya imaginas, es lo único que consigues hablando con ellos. O sea, sabes que te van a decir lo que tú esperas escuchar, que la Tierra es plana, pero no hay más. Sí, pero... Yo el miedo que tengo es darle una publicidad que no merecen, o sea, sacarlo con vosotros o... Yo creo que es tan pintoresco que forma parte casi de... Es como si sacas, yo que sé, un adivino, ¿sabes? Pues forma parte de la imaginación y forma parte de la fantasía y la gente lo sabe. Es una nota de color, no tiene que ver con la ciencia, ¿no? Pero mira, es que ahora, por ejemplo, en TikTok el otro día vimos a uno, porque yo creo que hay gente de estos terraplanistas o conspiranoicos que se lo inventan directamente sabiéndolo. Imagínate, no voy a decir el edificio porque la gente no lo vaya a buscar. Pero imagínate a alguien que dijo, no, la Catedral de Burgos no fue construida, se la encontraron allí. ¿Vale? Es algo que te inventas para tener visualizaciones, más conspiranoias y tal. Esto posiblemente casi nadie lo ha oído. Es una barbaridad. Si yo en el programa lo utilizo para ilustrar esta barbaridad, para ilustrar cómo se inventan cosas, es como que de repente estoy ampliando el mensaje de que la Catedral de Burgos hay gente que cree que bueno, no pero a cambio a lo mejor también construyes reflexión pública y hay gente que piensa, hombre, si yo escucho algo así, tengo que dudar, ¿no? Entonces también generas capacidad de dudas. Claro, esa es la idea principal del programa. Entonces... Hombre, si hay mucha gente que piensa así, que la Catedral de Burgos ya estaba allí o que la Tierra es plana, eso lo convierte en noticia, ¿no? No eres tú quien la está amplificando, es algo que ya existe y que tú pues debes tratar, ¿no? Como periodista, como divulgador, lo tratas como un fenómeno social, ¿no? Sí. No, otra cosa es que una sola persona tenga una opinión extraña, ¿no? Eso pues sería distinto, pero si es un sector considerable de la población, eso es un fenómeno que
que debes tratar, ¿no? Es muy gracioso, lo de que la Catedral de Burgos estaba allí. Pues lo dicen con otro edificio antiguo también, pero lo dicen y está allí explicándolo que... Y la Sagrada Familia estaba allí ya sin acabar, ¿no? Cuando la pusieron estaba allí, ¿no? Bueno, mira, por ahí va. Prácticamente. Búscalo. Eso se acerca más a la verdad, sí. No te quiero poner en otro compromiso, pero mira, ayer hablábamos también con Arturo Valls sobre cómo han bajado los presupuestos para la producción de películas, cómo ya tienes que negociar a la baja siempre, cómo tienes que ajustar cualquier hoja de cálculo, ¿no? Comparado con cuando empezaste a hacer El cazador de cerebros, ¿cómo es el presupuesto ahora? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo con el productor, el tema es de dinero, nunca le pregunto, yo no sé ni cuánto... No, te puedo dar la fuerza, no estoy evitándola. Yo creo que yo esperaba que de hecho, nos estamos encontrando ahora con este problema de... el programa va a ser más largo, va a durar entre 45 y 52 minutos, es la duración que está prevista, es más complejo, entonces yo tenía entendido que nos subían el presupuesto que teníamos del cazador y algo han subido, pero muy poco, entonces yo estoy con el productor, con Ramón, que cada vez que hablo de esto me pega, y diciendo, pero Ramón, entonces, ¿cómo va esta cosa de hacer un programa más complejo con menos recursos? Arturo Valls decía ayer que si la empresa ve que lo puedes hacer con poco dinero, exacto, pues se quedan con ese chascarrillo. ¿Ves cómo se puede hacer con poco dinero? Esto es lo que nos pasaba con El cazador, es decir, nosotros somos unos motivados de la vida y yo no cuento a cuánto me sale la hora porque me da igual, porque me encanta hacer esto y para ya no está. Deprimirte, claro. Y no, porque lo haces por otros motivos y mucha parte del equipo también y lo asumes y empiezas a trabajar, que es lo que nos pasó, empiezas a trabajar antes de firmar el contrato porque te apetece y así quedará mejor. Pero claro, es verdad que los presupuestos son los que son y tú sabes que estás en un programa y no es que tampoco te exijan, es decir, tú sabes que estás en la 2, que tienes con un presupuesto determinado y que si presentas algo que tiene un poco de menos de calidad de la que estás presentando, nadie te dirá nada porque ya está bien por lo que te pagan. Pero tú tienes esta motivación de hacerlo mejor y lo que dice San Pedro, que es verdad que si tú les acostumbras a dar esto, o Arturo, a dar esto por esta calidad, por tal, pues como si vas a yo le digo siempre al Ramón, al productor, es que es como si en un restaurante tú ofreces un menú del día a 12 euros y pones salmón salvaje, pues paella no sé qué, y no te terminan de salir los números, pero tú es porque eres un motivado, que te gusta que el cliente esté satisfecho y cocinar bien, y dices, pues bueno, estamos haciendo menús del día muy buenos a 12 o 13 euros. Estás perdiendo. Bueno, tiene que ver también, yo creo que la segunda gran crisis de España después de la vivienda es la crisis de los sueldos, ¿no? Sí, bueno, en el fondo es la misma crisis, ¿no? Que el sueldo no da para pagar la vivienda, ¿no? Pero mira, nos enrollamos, pero yo antes escribía en los medios. O sea, yo me recuerdo antes de ir a Estados Unidos y tal, que revista, por ejemplo, muy interesante, te pagaba 600 euros por artículo. Y hubo un momento que tiempo después, me pidieron otra cosa, me daban 400. Digo, oye, ¿cómo es que yo ahora vengo del MIT, he estado en el NIH, acabo de publicar un libro, en teoría mi caché es mayor? No, pero se está reduciendo todo. Y la propia revista u otras echaron a periodistas y ahora les escriben científicos, que los científicos, de nuevo, por ser motivados y poder escribir de sus cosas, lo hacen gratis o cobrando muy poco. O sea, y yo hay un momento, y El País, el periódico donde escribe este señor que tengo delante, también lo fatal que pagaba a los externos, yo dejé de escribir también. El País siempre ha pagado mal a los externos. Eso no es ninguna novedad, ¿no? Bueno, pues os dais cuenta de que esta conversación que estamos teniendo es en la radio, ¿no? En directo, y que lo escucha todo el mundo. No me digas. Porque yo creo que los directivos de Radio Televisión Española deben de estar temiendo cada domingo a las 11 de la mañana a ver qué va a contar la Estupiñán. No, yo creo que tienen la piel muy dura. Pero no he dicho nada feo, ¿no? No, al contrario, pues yo soy el primero que además que defiende que a la gente hay que pagarle bien en todas las empresas y que el periodismo es una de las profesiones más mal pagadas de este país. Ayer contaba
un viejo corresponsal, Juan Pedro Quiñonero, que además fue corresponsal de la SER hace como 40 años, por ahí, que ha sido despedido del ABC, por cierto, por no querer usar, porque no le dejaban usar la expresión extrema derecha. Sí, ¿no? sí, es increíble. Él contaba que en tiempos cuando se marchó a París como corresponsal de la SER, cobraba un sueldo que él consideraba tan alto que se veía obligado a ofrecer más cosas de las que hacía porque sentía que estaba sobrepagado, digamos, ¿no? Sí. Claro, los que escuchamos eso pensamos, qué barbaridad, qué tiempos aquellos, ¿no? Más distintos. Bueno, Javier, ayer tu columna en El País explicaba lo que hay detrás de este avance tecnológico al que asistimos año tras año de investigación científica, sí, o cualquier investigación científica, a veces maltratada o invisibilizada o mal financiada. Claro, ahí te salió una vena, la vena propia, ¿no? Tú te acordabas también de tus años de doctorado y de científico. Sí, de lo lento que va eso. Era una reflexión suscitada por un artículo de análisis de Ignacio Sánchez Cuenca, que es un politólogo al que suelo leer porque me parece que hace unos análisis muy inteligentes. Sí. Y claro, Ignacio Sánchez Cuenca decía... la pérdida de interés o la pérdida de credibilidad de la democracia puede tener que ver con que la ciencia va muy rápido y la política va muy lenta, ¿no? Refiriéndose a cuestiones como la inteligencia artificial que nos ha arrollado en un par de años, o los teléfonos móviles en un par de décadas, lo rápido que fue la vacuna de la COVID, ¿no? Se desarrolló en un año. Y yo, claro, me quedé pensando al leer el artículo de Ignacio, que realmente la ciencia no es rápida en absoluto, ¿no? Es tan lenta como la política o menos, porque lo que estamos viendo en estos casos de la inteligencia artificial, la vacuna de la COVID, es la punta del iceberg de unas técnicas que se han desarrollado penosamente, ¿no? Durante un montón de tiempo, y que, bueno, en algún momento se han hecho económicamente explotables, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial podemos datarla en 1950, cuando Alan Turing escribió el artículo seminal sobre la cuestión, y solo se ha hecho posible tecnológicamente, ¿no? Su explotación industrial solo se ha hecho posible hace 3 años, pues gracias a los avances en la tecnológicos en el tamaño y el poder de los chips, ¿no? Lo cual también ha llevado un montón de tiempo, ¿no? Eso es mecánica cuántica, y la mecánica cuántica nació en 1900. Estamos hablando de un siglo y cuarto, ¿no? La vacuna de la COVID, pues sí, claro, nos quedamos todos alucinados de que se desarrollara en un año, pero había ahí 2 personas, Katalin Karikó y Drew Weissman, que habían pasado las del Berry durante 20 o 30 años anteriormente, creyendo porque creían en que estos ARN mensajeros podían usarse para hacer vacunas. Ni la industria farmacéutica ni los sistemas públicos de financiación, el establishment científico, estaban de acuerdo en ello, estaban tirando por otros lados para desarrollar vacunas, y pasaron canutas, ¿no? Estos prácticamente en solitario, mal financiados, sin publicar, porque nadie creía en eso, y gracias a eso, cuando esa técnica ya estaba a punto, se pudo desarrollar en un año, ¿no? Se pudo aplicar en un año al problema de la COVID, pero la ciencia no es rápida en absoluto. Lo que es rápido es su explotación tecnológica, ¿no? Y esta media docena de personas que están dirigiendo el mundo ahora mismo desde Silicon Valley no son científicos, son gente cuya tiene talento para hacer dinero, a base de, iba a decir estafar, a base de seducir, a base de crear necesidades, de crear necesidades a millones de personas, ¿no? Pero la ciencia no es rápida, la ciencia es muy lenta.
Que, por cierto, hablando de ciencia y de avances que se desmoronan, hay una demolición de la política climática en Estados Unidos. Esta semana ya sabéis que la Casa Blanca ha acabado con la limitación de gases de efecto invernadero. Sí. Hay ya 315 medidas que Trump ha puesto en marcha en un solo año para cargarse la lucha contra el calentamiento. Había una historia muy bonita de AP, de la agencia de noticias AP, que se planteaba qué pasaría si... 1 de cada 10 personas hiciera algo para cambiar el mundo, ¿no? 1 de cada 10 personas dejara de, yo qué sé, usar un coche sin gasolina y pasase un eléctrico, dejara de comprar en Amazon o dejara de viajar en avión. Entonces se llegaba a la conclusión de que de manera activa y voluntaria se podía cambiar el mundo más que de manera pública y gubernamental, ¿no? El problema es que, claro, te enfrentas a eso y puedes decir, yo quiero ser una de esas, claro, o la una de esas 10, o para qué lo voy a hacer yo si ya hay uno que lo hace, yo soy de los otros 9, ¿no? Claro. Dejar en lo individual lo que debería ser una tarea colectiva es terrorífico. Sí, no, bueno, yo creo que lo que ha pasado esta semana es... Yo creo que es un desastre. Es decir, un desastre. Yo ya no, pero yo ya sabéis que siempre que sale el tema de cambio climático yo tengo este pesimismo que le llamo realismo. Yo creo que la única opción es que salga una nueva tecnología que por pragmatismo sea mejor que los combustibles fósiles, porque se ha politizado. O sea, el negacionismo no es solo para defender a unas industrias, que es el caso de Trump y tal, pero ya está, es un debate tan politizado que lo que estabas diciendo es que o todos vamos a una, o los incentivos de los que quieren hacer algo van a ser, o sea, no podemos, o sea, no lo pueden hacer solo unos pocos, o todo el mundo avanza en una dirección, o esto es ingobernable, y en el momento que se ha politizado que un color más de derechas pues está en contra de hacer medidas contra el cambio climático y los otros a favor, no hay manera de que avance. Entonces yo no le veo posibilidad. El único alivio es que las medidas de Trump van en contra del flujo de la historia. Y son los demás, los que tenemos razón somos los demás, ¿no? De manera que sí, pues esto a corto plazo va a significar más ingresos para la industria estadounidense y un empeoramiento de la situación climática, pero a medio y largo plazo, los que tienen razón son los otros, ¿no? De manera que todo eso va a acabar estrellándose contra el flujo de la historia. Están remando contra corriente. No sé, la esperanza quizás en China, que lo comentamos antes de Navidad, creo que salió unos papers de lo que está avanzando muchísimo, claro, China en temas de... No solo avanzando en su uso de la energía, es que la gran mayoría de los paneles solares que se venden en el mundo son de fabricación. Bueno, pero no solamente eso, la robótica, que va a cambiar por completo el mercado laboral del mundo en los próximos 10 o 15 años. El otro día había un experto en biomecánica que también escribía una columna, no recuerdo en qué periódico, y la columna se titulaba "He estado en China y he visto el futuro". Exacto. Claro, pues eso en términos climáticos, ¿qué pasa? Pues en el momento que lleguen aquí al mercado unas opciones que sean más baratas y más medioambientalmente positivas, es que la energía renovable es más barata que quemar carbón. Ya te puede decir el gobierno de turno. ¿Qué es lo que pasa? Tengo aquí un mensaje de Alex Grigelmo, editor del libro Estilo del País, periodista de gran trayectoria. ¿Quién ha metido la pata? No, es que además es un burgalés de pro y cantante y guitarrista. Y dice, la catedral de Burgos la construí yo y nadie me lo agradece. Así que a ver quién refuta a Grigelmo ahora. Sí, que pongan una placa en la puerta de la catedral con el nombre de Alex. Que Javier, también te quería preguntar por las últimas declaraciones de nuestro queridísimo Robert Kennedy, que yo cada vez, por cierto, le veo más henchido, ¿no? Como si estuviera rebosante de carne roja, que es lo que debe, ¿no? Secretario de Salud de Estados Unidos. Esta semana ha estado en el podcast de un humorista americano,
Y en un momento dado, además, bueno, es sobradamente conocido que es exalcohólico, ex adicto a las drogas, pero él contaba, él decía, yo he snifado cocaína sobre la tapa de un váter. De una gasolinera le faltó. Sí, Bueno, o sea, y descalzo. Imagínate, no sé, a nuestra ministra de Sanidad diciendo una cosa semejante, ¿no? Porque, claro, él lo dice en el fondo como argumento antivacunas, además, ¿no? Él dice, lo que te mata no son los virus, eso no importa. Lo que te mata es lo que yo hacía, que era snifar cocaína sobre la tapa del váter, o beber 1 litro de whisky al día, ¿no? Eso sí que te mata. La verdad, ¿cuánto duraría la ministra de Sanidad aquí si dijera eso? Imagínate a toda la oposición pidiendo su dimisión inmediata. Sí. Además, casi con orgullo, que yo me fui a ver el vídeo original y lo decía como en plan, a mí un virus no me va a matar, que yo he snifado cocaína en un váter. Ostras, ¿en serio? Imagínate. No, esto es lo que yo decía esta mañana con Juanjo, ¿no? Lees cosas, escuchas cosas y dices, no puede ser que haya dicho esto, no puede ser que haya pasado esto. Sí, bueno, pues estas parece cosas ficción, parece la estantería de ficción, pero no, es la de no ficción. Oye, que hace unos días la revista Science publicó un estudio que muestra un aumento del uso y de la toxicidad de los pesticidas a nivel mundial, cada vez se usan más. Cada vez, decía este informe, son más letales y los autores del informe proponen más intervenciones por parte de los gobiernos para frenar una situación que ya está teniendo consecuencias nefastas también en la salud, en el medio ambiente. Lo que pasa es que hay diferentes escuelas de pensamiento, pasó con los transgénicos, ¿no? A los pesticidas se puede uno aproximar con 2 miradas. Sí, bueno, a mí me ha sorprendido mucho este estudio porque yo pensaba que era una cosa que iba mejorando con el tiempo, es decir, los pesticidas en alguna parte, en algún momento del siglo XX, pues se vieron desastres ambientales, o sea, en el delta del Ebre, donde soy yo, casi se carga parte de la fauna y la flora, y yo tenía asumido que era algo que iba mejorando con el tiempo, que eran cada vez más inocuos y que podían utilizarse más, pero que generaban menos daños. Y de repente vimos este estudio y digo, oye, de esto tenemos que hablar porque a mí me sorprendió, que fuera peor. Va también contra el objetivo de la ONU, que es recortar a la mitad la toxicidad de los pesticidas para el año, no me acuerdo, que es el 2030 me parece. No, obviamente no vamos hacia ese objetivo, vamos en el sentido contrario. Pero claro, que tú, Javier, lo decías en el sentido de que hay gente que los ve como algo muy negativo y otros que lo ven como necesario para que los cultivos... Claro, nosotros yo creo que estamos a favor de la química bien utilizada, a favor de que si eso ayuda a no solo nuestras poblaciones, sino poblaciones en otros puntos del planeta donde tienen más escasez de alimentos, que eso hace que los cultivos y las no me sale la palabra, pero las crops, los cultivos, los cultivos sean mejores y haya más alimento y todo eso. Las cosechas, esa. No estamos en contra de la química en absoluto, pero asumiendo que los químicos saben lo que hacen y saben medir los riesgos y saben utilizar las dosis correctas. Claro, quizás cuando diseñas el pesticida lo haces así y luego el uso industrial o el uso del agricultor, y quizás por ahí puede ser donde está el problema, no lo sé. Mira, vamos a escuchar esos 2 puntos de vista. Desde Radio Barcelona, Ethel El Jarrat es doctora en Ciencias Químicas, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. ¿Qué tal, Ethel? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo interpretas el estudio? ¿Nos debe preocupar? Bueno, yo, a diferencia de lo que comentaba Pera, a mí no me extraña, ¿no? Los que trabajamos en el impacto del uso de pesticidas o de otros compuestos químicos, pues sabemos que a pesar de todas las medidas que se intentan tomar para intentar reducir el impacto ambiental de pesticidas en este caso, pues son medidas que van muy lentas y que también hay como atajos como para introducir otros nuevos compuestos que puedan ser igual de tóxicos que los anteriores o incluso más, ¿no? Por lo tanto, a mí sorprender no me ha sorprendido el estudio. Sí que es cierto que es un estudio que es bastante completo porque hace, digamos, una radiografía muy completa en lo que se refiere a qué zonas del mundo son las que más afectan o más aportan en la toxicidad de estos pesticidas, qué tipo de cultivos, qué tipo de pesticidas, porque claro, cuando hablamos de pesticidas
pensar que hay miles y miles de pesticidas y no todos ellos se comportan de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, no me ha sorprendido el trabajo, pero sí que es una muy buena recopilación para tener unos datos y para poder, digamos, tener datos a partir de los cuales, si los países están interesados en reducir esta toxicidad, poder saber dónde hay que empezar a actuar. ¿Cuál es el ranking? Yo no sé si España sale bien parada. Bueno, sí, Europa en principio sale bien parada. Quizás los países que más contribuyen a día de hoy son China, Brasil, Estados Unidos e India, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que Europa está bien posicionada, pero también está tomando en los últimos años algunas medidas que en vez de ir a mejor, quizás nos hagan ir a hacer a peor, ¿no? Y también eso es un poco preocupante. Yo no sé cuáles son los alimentos o cultivos más afectados. Siempre he leído esto de que hay que lavar muy bien las fresas, por ejemplo. Sí, bueno, evidentemente todo lo que son frutas y hortalizas, el consejo siempre es antes de ingerirlos, pues lavarlos para poder eliminar los pesticidas, ¿no? que puedan tener absorbidos. En el estudio lo que también comentan es que aparte de frutas y hortalizas, evidentemente, pero quizás los que afectan mucho son también todo el tema de cereales y todo el tema de los productos que se utilizan para fabricar piensos, ¿no? Para el ganado. Entonces, comentan que quizás una de las posibles medidas para reducir esta toxicidad a nivel mundial pues podría ser el ir hacia dietas que sean más vegetarianas y menos carnívoras, ¿no? El consumo de menos cantidad de carne implicaría la necesidad de menos producción de piensos, ¿no? Por ejemplo. Lo cual es aconsejable también por otros criterios, ¿no? De tipo energético, porque claro, hacer 1 kilo de carne cuesta mucha más energía que hacer 1 kilo de vegetales, ¿no? De proteína vegetal, del equivalente en proteína vegetal, ¿no? O sea que la reducción del consumo de carne es aconsejable por varias líneas de razonamiento, ¿no? Y ingeridos los restos de pesticida, ¿cómo actúan en el cuerpo? ¿Permanecen en el organismo? ¿Los expulsamos? ¿Los metabolizamos? Bueno, como os decía antes, englobar a los pesticidas como una única cuestión es complicado porque existen miles de propiedades físico-químicas diferentes. Entonces, sí que hay dos tipos, podríamos englobar como que hay dos tipos de pesticidas, ¿no? El que entra en nuestro organismo y nuestro organismo es capaz de metabolizarlo y excretarlo, por ejemplo, a través de la orina, o bien otros pesticidas que entran en nuestro organismo y nuestro metabolismo no está capacitado para poderlos degradar y eliminar, y por lo tanto quedan acumulados en los tejidos de nuestro organismo. Y no solo quedan acumulados, sino que, bueno, el hecho de que queden acumulados lo que hace es que a medida que tú vas creciendo, contra más mayor eres, más nivel de contaminación tienes, porque se va acumulando a lo largo de tu vida. Y luego también hay la posibilidad de que puedan ser transferidos de la madre al feto. Bueno, esto hablo a nivel humano, pero también a nivel de la biota en general, ¿eh? Pero ¿cómo puede pasar eso? O sea, yo es que sí que estoy sorprendido, porque si tenéis esta información y hay una regulación que puede pues decir, no, mira, estos que son tóxicos y que se acumulan, no los utilicéis. ¿Está la regulación y lo que falla es el uso industrial, que hay que en los campos de cultivo se tira más de lo que toca, o que a mí me sorprende que si es algo que tenéis tan bien caracterizado, me digas que todavía tengo que lavarme la manzana. ¿Sí? Sí, bueno, por un lado hay las legislaciones que se establecen, que también hay que ser realistas. Hay, por ejemplo, hablo a nivel europeo, que somos de los que mejor estamos, o sea, para que os hagáis una idea. Pues a nivel europeo puede haber una legislación que prohíba el uso de un cierto pesticida, pero siempre hay luego las exenciones que añade cada país o la misma Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, un pesticida que tú te crees que está prohibido su uso, pues en realidad para ciertos casos no lo está. Con lo cual es una ley que se aplica a medias, ¿no? Podríamos decir.
Y luego, por otro lado, también está el problema de los pesticidas que son muy persistentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros en estudios recientes que hemos hecho a día de hoy, todavía seguimos encontrando niveles de DDT, que es un pesticida que se utilizó muy ampliamente y fue prohibido en el año 77 a nivel europeo, pero todavía ahora, pues 50 años después, todavía sigue afectando a los seres vivos. ¿Por persistencia o porque se sigue usando ilegalmente? ¿De dónde sale, claro? No, o sea, yo diría que es por la persistencia. Quiero creer que en este caso sí que, al menos a nivel europeo, no se sigue utilizando, pero claro, está en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios en la Dana, en los lodos de la Dana, y allí encontramos niveles de DDT, y eso también es porque el DDT se acumula en los sedimentos, y cuando hay un efecto de inundaciones, todos los sedimentos se remueven y afloran esos contaminantes que estaban, digamos que estaban como enterrados, ¿no? Sí. Qué interesante es esto. Yo recuerdo DDT de los cuentos de Mortadelo y Filemón. Es que básicamente era una de las cabeceras de Bruguera. Déjame incorporar a la conversación a José Esquinas, que es ingeniero agrónomo, científico de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Nos escucha desde Córdoba. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantado de veros y de oíros. ¿Sería viable, José, alimentar a la población mundial sin pesticidas? Vamos a ver, mira, hoy estamos produciendo, contrariamente a lo que se cree, el 60% más de alimentos de lo que la humanidad necesita para nutrirse. Y sin embargo, mueren de hambre 800 millones de personas, pasan hambre 800 millones de personas y mueren al día unos 35.000 personas. 5 veces más que lo que morían de COVID en la época mala del COVID. Claro, el hambre no es contagiosa. Ahora te dice, bueno, ¿y dónde está yendo todo eso, toda esa sobreproducción? Pues te puedo decir que una tercera parte, 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, las tiramos, se pierden por el camino. La mayor parte terminan en la basura. En España estoy hablando de 7,7 millones y otra tercera parte va a una sobrealimentación. Ahora bien, esto dicho a nivel mundial, y por lo tanto es absolutamente posible el alimentar a la población mundial sin pesticidas, pero cada país es distinto. Bueno, pero José... No se puede... quiero decir, aquí José, no estoy en desacuerdo con Ethel. Pero no ese se puede exceso, hacer radicalmente. Sí, José, ese exceso de alimentos están producidos con pesticidas. No todos. Mira, hay un estudio sobre agricultura familiar y pequeños agricultores en la FAO del año 2014 en el que se muestra que el 70% de los alimentos, los que no se pierden en el camino, los que van a alimentar al que tiene hambre, el 70% proceden de este tipo de agricultura y del pequeño agricultor, que en la mayor parte de los casos se hace con pocos o ningún pesticida. Pero ahora, ese proceso tiene que ser gradual. Pero Ethel decía una cosa que yo creo que es muy lógica, de no todos los pesticidas son iguales. O sea, tú no es que imagino que no estás en contra sistemáticamente de los pesticidas porque sí, habrá algunos, que es lo que a mí continúa sorprendiéndome, que si vas acumulando información sobre ellos, no digas, pues esto es, bueno, no, mira, como el DDT, pues eliminó. Ya, pero por mucho que se prohíban, igual se venden en un mercado negro que desconocemos. Claro, también, sí. No sé. Yo no puedo estar en contra de todos los pesticidas, hay una diversidad enorme y algunos son casi inocuos. Acabo, lo que ocurre es que los más agresivos para los bichitos, para las pestes y enfermedades, suelen tener mayores efectos también en el ser humano y en los organismos beneficiosos como las abejas. Sí, eso es lógico. Pero lo que hay entonces habrá que hacer es ir reduciendo la cantidad. De hecho, ese proceso gradual deseable es lo que buscan los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Conferencia de Biodiversidad de la que hablabais hace un poco, cuando decíais el 50% eliminados para el 2030. Pero para eso hay que cumplir las normas, si es que existen, y hay que ser normas a veces que tienen que ser exigentes con el palo y la zanahoria, incentivos y desincentivos, pero será la paradoja que solamente un país lo ha cumplido perfectamente y va a llegar al 2030 con el 50%, Chile.
¿Por qué? Porque se ha puesto la voluntad política y la conciencia individual. Las dos cosas tienen que ser. Voluntad política para hacer esas leyes y obligar a que se cumplan, y al nivel individual, solidaridad. No puede permitirse que en el mundo rico tiremos a la basura los alimentos o nos sobrealimentemos con la obesidad y el sobrepeso que nos van a causar enfermedades mientras se pasa hambre en los demás sitios. El objetivo es que cada país sea capaz de producir, para mí, sus propios alimentos. Y eso también es posible, pero es un proceso que lleva tiempo y voluntad política. Y en estas negociaciones o prenegociaciones sobre nuestro acuerdo de Europa con Mercosur, hay una gran oposición de los agricultores europeos, porque se supone que en América Latina se producen los alimentos de una manera menos regulada o con unas regulaciones más laxas. Pero por lo que dice José, por ejemplo, Chile los supera con creces. En el caso de Chile sí, pero en el caso de otros países del Mercosur, como es Argentina, o como es Uruguay, o como es Brasil, no se está haciendo ni mucho menos eso, porque una de sus grandes entradas de divisas son justamente estos alimentos que producen masivamente. Sí, y no sé si esta pregunta es más para Ethel, pero en esto que comentabas que pesticidas hay en los suelos, hay en muchos lados, al final la diferencia entre un tomate, una hortaliza convencional y una ecológica o biológica o las categorías que haya, ¿es mucha para el consumidor o también tienen pesticidas Cambia, y en este artículo es muy interesante porque muestra cómo cambia en distintas partes del mundo, distintos países y distintos cultivos, pero sobra con que haya, y de hecho tú tienes tanto en la atmósfera y que por donde realmente mueren, pues qué te diría yo, grandes amigos nuestros como son los insectos polinizadores o las abejas, o también en el suelo. El del suelo me preocupa muchísimo porque se va acumulando, algunos de ellos, otros se destruyen, pero un número importante se van acumulando, y lo que han hecho es destruir de lo que apenas se habla, que es la flora y fauna microbiana, que es la que realiza los procesos para que el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el carbono, pues estén disponibles para las plantas. Cuando estás matando a esa flora microbiana, que es subterránea, que tú tienes miles de millones de microorganismos en un puñado de tierra fértil, la tierra se degrada y no puede cumplir su función de alimentar a la planta, con lo cual necesitas más agroquímicos, y la tierra sigue sirviendo como sostén, pero no como base de la alimentación. Pero todos esos gases que no transforman los microorganismos se escapan en forma de gases de efecto invernadero, NO2, NO3, CO2, y se van a la atmósfera. Y esos son los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Es que fíjate el proceso, qué complejo es. Ahora, sí, pero si tú me hablas de... Perdón, sí. No, adelante, perdón. No, te iba a decir, sí, cuando hablábamos de lo que te decías antes de Mercosur, y cómo esto va a afectar, yo ahí te diría que aquí tenemos un problema serio, que va más allá de Mercosur. Mercosur es necesario por muchas, el acuerdo es necesario por muchas otras cosas, pero el problema para mí que está detrás de esto es, por una parte, pues la presión de los grandes lobbies y que las grandes multinacionales que representan a los pesticidas. De hecho, mira, el control de los pesticidas hoy, el 70% de ellos está controlado por 4 o 5 grandes multinacionales, que además son las que te venden las semillas adaptadas a esos Monsanto pesticidas. Y compañía, ¿no? Monsanto no existe hace muchos años. Sí, no, pero Monsanto se une con la Bayer. Como Syngenta se une con la que en China hace 6 o 7 años, y esas grandes fusiones cada vez forman un oligopolio con menos compañías y con más poder. Pero el problema es que están presentes como lobbies en Nueva York y en Bruselas, que es donde se están negociando los acuerdos. Incluso más, Estados Unidos mete en su delegación deliberadamente a representantes de Monsanto que dicen defender los intereses del país. Entonces eso condiciona las leyes absolutamente, pero lo que hay detrás de eso es que los tratados de libre comercio, todos,
porque el proceso con el que se han desarrollado es para que no incluyan cláusulas medioambientales. Y ahí estamos perdidos, porque ahí se establece una competencia desleal y cuando los agricultores dicen es necesario cláusulas espejo, por supuesto que es necesario. Dinos algo que nos estamos al contrario, es que además me he quedado con ese transcurso de las aguas que describía José y se lo quería trasladar a Ethel para yo qué sé, cerrar con este mensaje, ¿no? Cuando llueve, claro, los pesticidas aplicados a los cultivos son arrastrados a los ríos, a los lagos, al mar, y a partir de ahí afectan a la biodiversidad. Cuéntanos cómo afectan. Sí, bueno, un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Llegan a ríos y mares y entonces allí los que son biodisponibles, los que son capaces de entrar dentro de los cuerpos de los seres vivos, pues entran a los organismos y muchos de ellos se acumulan, ¿no? Pero yo quería remarcar un poco en lo que estabais comentando antes, que realmente si hubiera una voluntad clara de solucionar el problema, no debería ser tan complejo. O sea, en el sentido de que, bueno, como bien han comentado, producimos muchos más alimentos de los que realmente necesita el mundo para alimentarse, pero luego, por otro lado, en el estudio que comentabais que ha salido publicado de Science, identifican que entre 20 y 30 pesticidas son los que generan el 80% de toda la toxicidad. Entonces, es tan simple como intentar legislar estos que se saben que son tóxicos y que son los que más toxicidad aportan, y simplemente legislando estos 20-30 compuestos de los miles y miles de pesticidas que hay, estaríamos reduciendo el 80% de la toxicidad total. ¿Y hay alternativas a esos 20-30? Realmente, evidentemente, siempre se utilizan, pues supongo que estos que son los más tóxicos son los que son más eficaces, pero bueno, para allí también está la ciencia, ¿no? Los químicos, los que hacen síntesis de productos, pues que también habría que trabajar en ese sentido, ¿no? En desarrollar compuestos que sean activos. Nuevos pesticidas que tengan más. Pero ¿y como consumidor cómo podemos saber si algo tiene más o tiene menos? Es que yo voy al súper y ¿qué hago? ¿Sabes? Bueno, este es el problema de todos los consumidores que todos tenemos y que, entre otras cosas, tanto a nivel de lo que son frutos frescos como lo que sería otro tipo de alimentos, no existe una legislación que obligue a decirte lo que lleva lo que tú estás comiendo, ¿no? Entonces, bueno, comemos de todo sin saber qué es lo que estamos ingiriendo. O dice eco, a lo mejor dice eco, ¿no? Ecológico. Sí, lo que pasa que lo de eco sí que nos puede decir que tiene, evidentemente tendrá menor nivel de pesticidas, pero tampoco quiere decir que tenga nivel cero de pesticidas. No, claro. ¿Pero tú compras eco, Ethel? Yo la verdad que llevo más de 30 años estudiando todos los aspectos de contaminación, del aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, y intento no ser demasiado hipocondríaca porque si no, no comería ni respiraría, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí que a veces compro eco, pero a veces no. Oye, que ha sido una conversación fascinante. Ethel El Harrat, que es directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, del IDAE, y José Esquinas, que es ingeniero agrónomo y científico de la FAO. A los dos, a Ethel y a José, os agradecemos muchísimo este diálogo. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Hasta luego, José. Y a Javier San Pedro, Pera Estupiñá, gracias a vosotros. Pero la semana que viene, a ver cómo te tiro de la lengua con el programa de televisión. A ver si te meto en otro. No voy a resistirme. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.